Nos encontramos en vivo con el candidato presidencial y expresidente, además del país, el señor Ollanta Humala, quien va, como sabemos, por el Partido Nacionalista. Gracias por aceptar esta entrevista. Señor Humala, tengo entendido que se encuentra en Juliaca. Así es, buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches, ¿qué tal? Antes de ir con las preguntas que nos han enviado nuestros televidentes a lo largo del día para usted, hoy tras una reunión con el presidente Sagasti, finalmente la CONFIEP ha acordado no comprar vacunas, al menos por el momento, sino más bien apoyar en la logística al gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que la posición del gobierno es la correcta. Mientras estemos en una etapa de pandemia, ningún laboratorio del mundo va a vender a privados, porque el interés es la vida humana y no el lucro. Y si la CONFIEP quiere apoyar, creo que podría de repente hacer donativos al Estado para que todos nos alineemos en una sola dirección, que es el plan de vacunación que ya estableció el gobierno. Y ese plan de esas vacunas, cada vacuna debe tener nombre y apellido, no solo las que han llegado de manera pública, sino las que han venido, digamos, de cortesía, ¿no? De tal manera que nadie se zampe en la cola. Bien, vamos ahora sí con las preguntas que nos han enviado nuestros televidentes para usted. Le recuerdo que la dinámica de esta sección es que tiene un minuto para contestar cada una de estas preguntas. El usuario Lerwin2 dice... Le pregunta, su lema de campaña es votar por la experiencia. Está claro que usted la tiene. Sin embargo, ¿cuál cree que es el motivo por el que no logra convencer a la población y cuál cree que fue el gran error de su gobierno? Bueno, no soy un analista de encuestas, ¿no? Lo que a mí me dicen las encuestas es que debo seguir trabajando, informar a la población en cada región del país de todo lo que hemos hecho por el país y pedir que nos evalúen a nosotros, pero que de igual manera evalúen a todos los candidatos para ver quiénes realmente tienen la experiencia y la gestión de gobierno para sacar al país de esta crisis tan honda que nos hace recordar la crisis de la posguerra con Chile. Sí, y en cuanto ¿cuál fue el error de su gobierno? Bueno, un gobierno no comete muchos errores, en todo caso son muchos errores, pero también más aciertos, ¿no? Algo que en todo caso yo le diría es que uno debe, y esto es una reflexión en general también para todos los candidatos, es diferenciar lo que uno puede hacer, lo que uno debe hacer y lo que uno quiere hacer. De candidatos a veces se mezclan, pero cuando uno es jefe de Estado, tiene que tomar decisiones que muchas veces van más allá de lo que uno quiere y tiene que aplicar el deber. O a veces quiere hacer algo y el tiempo no le permite, ¿no? Eso nos ha pasado en muchos casos. Esta crisis, señor Humala, sobre todo la sanitaria, nos llegó con 100 camas UCI, sin plantas de oxígeno, en fin, con equipos malogrados, sin mantenimiento. Usted tuvo la oportunidad de mejorar el sistema de salud en su gobierno. ¿Por qué no lo hizo? Es una pregunta, ¿no? No una afirmación. Sí, no, es una pregunta. Mira, acá tiene un cuadrito, no sé si lo pueden ver en la pantalla, para que vean que nosotros hicimos nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir este cuadro? Que nosotros construimos 168 establecimientos de salud, entre ellos 2 hospitales nacionales, 6 regionales, 22 provinciales y 95 del primer nivel de salud, ¿no? Invertimos 7.038 millones del presupuesto, es decir, del presupuesto de salud que está en 2.3%, aproximadamente lo llevamos a 3.3%. Y puede ver acá en este cuadro, ¿no?, que nuestro gobierno, cuando la mayor inversión en salud se ha dado en nuestro gobierno, y el siguiente gobierno acá ya es el actual, ¿no? Entonces verá que sí hicimos nosotros nuestro trabajo. Por eso yo le pedí al presidente Sagasti que sea preciso, porque fácil es echar la culpa de los errores del abandono de una política de salud de tantos años. No, sin duda hay que separar las cosas. Sí, ¿no? sin duda esta crisis sanitaria no viene de años que durante los gobiernos no se ha alcanzado a hacer un buen trabajo en ese sentido. El tema que de repente se construyeron muchos hospitales, pero de repente no pudo implementarlos, ¿no?, de una manera eficaz, porque definitivamente el tema de las 100 camas UCI es algo que ocurrió al inicio de la pandemia. Es un dato preciso. Sí, pero como le estoy demostrando, el gobierno que más ha hecho por la salud es el gobierno nacionalista, ¿no? Y a las cifras del MINS y del MES me remito. Pero en todo caso, en vez de reclamar, el presidente Sagasti debe trabajar. Y yo creo que, por ejemplo,
La película de la primera ola de la pandemia la vimos con 3 semanas de anticipación. Ya sabíamos que en Italia se estaba muriendo la gente por oxígeno. ¿Qué hicimos nosotros? Prácticamente nada. Vimos la segunda ola con 3 meses de anticipación. El mismo problema. Y recién hemos comenzado a derogar normas que permiten hoy día producir oxígeno, ¿no? Sí. Y en el tema de las camas UCI, yo creo que acá hay que tomar medidas rápidas. Por ejemplo, que las instalaciones públicas, como los cuarteles, puedan instalarse camas de emergencia y hacer un llamado a los estudiantes del último año de medicina para que apoyen al personal de salud. El estudiantes de enfermería también pueden apoyar. Porque hay una crisis no solamente de equipos, sino de intensivistas también. Vamos con la siguiente pregunta, porque tenemos varias preguntas de nuestros televidentes para el expresidente y hoy candidato Ollanta Humala. César Augusto La Rosa dice, ¿qué haría de diferente a su primer gobierno? Experiencia. Eso es lo que marca la diferencia, la experiencia. ¿En qué, por ejemplo? ¿En qué sector? En todo, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, del gas. Nosotros ofrecimos un gas barato para 32 millones de peruanos. A 12 soles. Y en 5 años llevamos el gas barato a un poco más de 7 millones de peruanos. Pero no terminamos en 5 años la tarea. ¿Qué es lo que falta ahora? Completar el gasoducto surperuano para abaratar el costo del balón de gas en la macrosur del país, porque el gasoducto surperuano llevará los ductos de gas directamente al sur. Aumentar la cobertura del FIS, el Fondo de Inclusión Social Energético, que hoy día cobertura a casi 1,5 millones de peruanos. Un tema... De familias peruanas. Sí. Un tema, Estado señor... debe aplicar el rol social de tal manera de entrar a competir en la comercialización, porque acá hay una falla estructural del mercado y que tenemos que corregirla para evitar la reventa y la cadena de comercialización que encarece el producto. Un tema que nos está golpeando y mucho es la inseguridad ciudadana. De hecho, fue una de sus promesas en la campaña del 2010, pero ante su gobierno hubo 7 ministros del Interior y no pudo tener una política efectiva y articulada. ¿Qué propone ahora de llegar a la presidencia, señor Humala? Justamente los cambios de ministro no quiere decir que no haya una política articulada, porque la política es general y la llevo yo. Si hubiera habido, como en este gobierno, 6 presidentes o 5 presidentes, sí podríamos hablar de que cada uno es una página nueva. Bueno, los índices de victimización, le puede ver usted, en nuestro gobierno bajaron los índices de victimización. ¿Qué cosa es un índice de victimización? Son las denuncias de personas, de ciudadanos que denuncian justamente haber sido víctimas de un delito, ¿no? Tenemos que ahora, por ejemplo, modernizar el recurso humano. En nuestro gobierno había 97.000 policías, de los cuales casi el 40% trabajaban en actividades administrativas. Nosotros los elevamos a 130.000. La población ha crecido, también debe haber más efectivos y hay que modernizar la policía con unidades vehiculares como los patrulleros inteligentes que compramos nosotros y que están siendo subutilizados porque esos patrulleros son comisarías rodantes porque pueden cumplir la función de admitir una denuncia, identificar a una persona y detener a un sospechoso. Bien. Tenemos que consolidar el plan Terna, por ejemplo, y trabajar con los gobiernos subnacionales para articular el trabajo del Serenazgo con la Policía Nacional. Y tenemos que integrar los sistemas de videocámaras de vigilancia y los sistemas de comunicaciones que en nuestro gobierno se adquirieron los TETRA, a diferencia de que en el anterior, antes la policía se comunicaba con sus celulares, ¿no? Eso, entre otras medidas más que hay que tomar. Bien, vamos con la siguiente pregunta para el candidato del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, el expresidente. Usuario Marlene Perú pregunta, ¿implementará la nueva ley de minería? Porque hay sectores que quieren replantear esa ley que data de 1992 y para que el público un poco esté informado, las comunidades tengan participación en acciones de los proyectos, el Estado garantice la protección de los pueblos originarios y la obligación que toda actividad minera cuente con la licencia social de las poblaciones, entre otros temas. Bueno, mira, habría que ver qué parte específicamente de la ley, ¿no? Pero la posición del Partido Nacionalista sobre el tema de la ley de la relación con actividades no renovables y extractivas como la minería es que tenemos que modificar algunos artículos de la Constitución para definir la propiedad del recurso natural, ¿no? De acuerdo a la Constitución actual,
el recurso natural es de propiedad del Estado en tanto se encuentra en el subsuelo, y una vez que sale a la superficie, el que lo extrae tiene derechos de propiedad. Lo que nosotros planteamos es que el Estado es el propietario de los recursos, y eso permitirá un mejor plano de negociación con las empresas mineras. Acuérdense que nuestro gobierno, además de crear la ley de la consulta previa para el tema de darle voz y voto a las comunidades nativas, también creamos el impuesto a las sobreganancias mineras, y esto me lleva a colación que pero también le digo que vamos a crear el impuesto extraordinario a la riqueza. Pero también hablando de este tema, hubo más de 200 conflictos sociales en su gestión, muchos de ellos ligados precisamente a la actividad minera. ¿Cómo va a conciliar a las comunidades con las mineras según un posible nuevo gobierno de Ollantumala? Justamente este es el gran problema, ¿no? El modelo peruano es un modelo primario exportador, o sea, generamos renta, más del 50% de la renta es la minería, de ahí vienen los servicios y otras actividades como la pesca, las manufacturas, los servicios, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de conflictos para los países que tienen este modelo económico son los conflictos socioambientales o de actividades renovables como la agricultura con la minería. Lo que tenemos que hacer es justamente modificar este artículo de la Constitución y permitir que las comunidades aledañas o propietarias de la superficie puedan participar con un paquete accionariado. Y esto no es una sorpresa, porque ya el presidente lo hemos ido trabajando con muchas empresas mineras, las llamadas estabilizadas también, o sea, las que tienen el contrato ley, y muchos estuvieron de acuerdo. Así que a mí me extraña que en esta gestión de gobierno no hayan continuado este trabajo, y de esa manera podríamos aliviar estas centenares de conflictos socioambientales y mineros que muchas veces nos traen costos de vida que todos lamentamos. ¿Usted indultaría a su hermano Antauro Humala de llegar a la presidencia? Yo le preguntaría, usted me ha visto a mí de gobierno y ya ha podido ver, no he mezclado la función del gobierno con la familia. No lo haría. Entonces, yo le preguntaría, como se dice, ¿no? Lo que ha visto ya no se pregunta, ¿no? No lo haría entonces. Yo creo que no, justamente así como yo sería incapaz de manera subrepticia o no pública ponerme una vacuna, ¿no?, a espaldas de la población, aprovechándome del poder, tampoco me aprovecharía del poder para dar beneficios a mis seres queridos. Y ahí voy al tema cuando usted me preguntó de los errores, ¿no? Justamente uno no debe mezclar lo que quiere con lo que debe hacer. Cuando uno llega a ser jefe de Estado, lo primero que tiene que hacer es cumplir la ley. Muy bien, gracias, señor Ollanta Humala. Esperamos tenerlo antes de las elecciones nuevamente aquí en 24 horas para seguir conversando acerca de sus propuestas. Bien, continuamos con esta